El océano siempre ha sido un campo de batalla. No solo para los barcos que lo cruzan, sino también para las gigantescas estructuras que buscan extraer de los recursos más valiosos del planeta. Imagina por un momento una sola máquina capaz de desafiar las olas del Mar del Norte, plantada sobre un buque, levantando cargas que muy pocas grúas en la Tierra podrían siquiera soñar. Ahora pregúntate, ¿qué ocurre cuando ese titán diseñado para lo imposible se enfrenta a una prueba que lo lleva más allá de su límite? ¿Qué pasa cuando no estamos hablando de una simple avería, sino de un colapso catastrófico, donde fallan años de ingeniería y se evaporan decenas de millones de dólares? Esta es la historia de la Liebherr HLC 295.000, una grúa colosal, un leviatán de acero e hidráulica que nació para conquistar el mar, pero que una vez miró de frente al abismo. El nacimiento de un monstruo de acero. En la construcción offshore, las dimensiones no tienen nada que ver con lo que vemos en tierra. Aquí hablamos de plataformas que pesan decenas de miles de toneladas. Componentes tan grandes que hacen ver pequeños a edificios enteros. Durante años, la industria se enfrentó al mismo cuello de botella: cómo levantar y colocar estructuras tan gigantes en uno de los ambientes más hostiles del planeta. La respuesta fue la Liebherr HLC 295.000, más que una grúa, un cambio de paradigma. Cuando está totalmente montada, esta bestia alcanza una altura de 175 metros por encima de la cubierta. Eso es más alto que muchos rascacielos icónicos. Su pluma, ese brazo titánico, se extiende hasta 145 metros, diseñada para recoger módulos enormes desde barcazas y colocarlos con precisión quirúrgica sobre cimentaciones marinas o plataformas de petróleo y gas. Las cifras son de vértigo: una capacidad máxima de carga de 5.000 toneladas a un radio de 35 metros. Para ponerlo en perspectiva, equivale a levantar 2.000 elefantes africanos adultos o más de 20 aviones Boeing 747 vacíos. Y lo más increíble no es solo la fuerza bruta, sino la precisión. Esta mega grúa cuenta con sistemas de control avanzados que permiten mover estas cargas como si fueran piezas de juguete. Porque aquí, en mar abierto, un solo error puede desencadenar un desastre. El secreto de la estabilidad en alta mar. Pero hay una pregunta clave: ¿cómo puede una máquina tan grande, levantando cargas tan pesadas, mantenerse estable en un buque que flota sobre olas impredecibles? La física de la estabilidad offshore es un espectáculo aparte. No basta con atornillar una grúa a la cubierta. Todo empieza con el Orión, el buque en el que opera. El Orión está equipado con un sistema de lastre activo, una red de tanques y bombas capaces de mover miles de toneladas de agua en cuestión de segundos. Cuando la grúa levanta una carga o cuando una ola golpea el casco, sensores ultrasensibles detectan la inclinación más mínima. En milésimas de segundo, el sistema bombea agua hacia el lado contrario para compensar, manteniendo el barco nivelado y la grúa estable. Es como un columpio automático, un gigantesco balancín que nunca se detiene. Además, el propio diseño del Orión es colosal. Con más de 216 metros de eslora y 49 metros de manga, su tamaño crea una plataforma robusta que resiste las embestidas del mar. Su calado profundo y un centro de gravedad cuidadosamente calculado refuerzan la estabilidad. No se trata solo de evitar un vuelco, se trata de minimizar cada pequeño balanceo. Porque un movimiento brusco podría hacer que una carga de miles de toneladas se convierta en un péndulo mortal. Es un baile continuo entre acero y agua, una coreografía en la que cada movimiento está milimétricamente calculado. La prueba de fuego, el test de sobrecarga. Pero aquí viene la parte crucial. Antes de que una máquina de esta magnitud pueda trabajar de verdad, debe pasar pruebas brutales. No basta con prometer que puede levantar 5.000 toneladas, hay que demostrarlo. Y eso significa empujarla más allá de sus límites. El 2 de mayo de 2020, en el puerto de Rostock, Alemania, la HLC 295.000 se preparó para su prueba definitiva. Un levantamiento de 5.500 toneladas, es decir, 500 más de su capacidad nominal. El ambiente estaba cargado de tensión. Ingenieros, operarios y observadores sabían que era un momento histórico. La grúa comenzó a elevar lentamente la carga. Los primeros cientos de toneladas subieron sin problema. 1.000, 2.000, todo parecía ir bien. Pero al llegar a 2.600 toneladas, algo salió terriblemente mal. De repente, la pluma de la grúa se arqueó con un crujido ensordecedor. El acero cedió. En cuestión de segundos, ese gigante de 60 millones de dólares colapsó sobre sí mismo. El estruendo retumbó por todo el puerto. El desastre. Lo que debía ser un acto de validación se convirtió en pesadilla.
La pluma de la grúa se dobló como si fuera papel de aluminio. El motivo: el fallo de un componente externo, un gancho defectuoso que provocó un efecto dominó. Las imágenes recorrieron el mundo de la ingeniería pesada. 2 trabajadores terminaron hospitalizados y otros 10 fueron atendidos en el lugar. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero el golpe económico fue brutal. Decenas de millones en pérdidas, retrasos enormes en la entrega del Orión y una mancha en la reputación de un proyecto llamado a ser la joya de la corona. Era un recordatorio brutal de lo que significa trabajar al límite. Una sola pieza, un pequeño error de cálculo o un componente defectuoso puede hacer caer años de ingeniería en cuestión de segundos. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene es aún más increíble, la forma en que este gigante resucitó de sus cenizas. Cuando el fracaso enseña. Lejos de ser el final de la historia, el colapso de la HLC 295.000 se convirtió en una lección monumental. La investigación posterior fue exhaustiva. Se revisaron planos, materiales, protocolos de prueba. El fallo se aisló, se entendió y, lo más importante, se convirtió en punto de partida para mejorar no solo esta grúa, sino toda una industria. Porque el verdadero valor de la ingeniería no está en nunca fallar, sino en aprender del fracaso y regresar más fuerte. Y esa era la misión que esperaba al HLC 295.000. El colapso de la HLC 295.000 fue un golpe demoledor. La industria lo vivió como un terremoto. Si una máquina de esta magnitud podía doblarse como un juguete en plena prueba, ¿qué significaba eso para la confianza en los proyectos offshore del futuro? El precio del error fue altísimo, pero lo que vino después convirtió esta historia en una auténtica resurrección. Reconstrucción, volver a levantarse. Después del desastre, la pregunta era clara: ¿vale la pena reparar una máquina que ya se ha roto de forma tan dramática? La respuesta fue un sí rotundo. La constructora Liebherr, junto con la empresa belga Sarens y los dueños del buque Orión, decidieron que aquel coloso no sería recordado por su caída, sino por su regreso. El proceso comenzó en septiembre de 2020. No se trataba solo de sustituir piezas dañadas, había que rediseñar y reforzar los puntos críticos. Cada componente fue analizado con lupa, cada soldadura revisada, cada diseño recalculado. Se incorporaron mejoras en materiales, controles más estrictos y protocolos de prueba mucho más severos. El acero que se dobló fue reemplazado por versiones más resistentes. Los sistemas de control se actualizaron con sensores adicionales para detectar cualquier irregularidad antes de que se convirtiera en un problema. Y el odiado gancho defectuoso fue sustituido por un diseño más robusto y probado hasta el extremo. La reconstrucción no era solo una reparación, era una reinventación. La vuelta a la acción. En mayo de 2022, tras casi 2 años de trabajo, la HLC 295.000 volvió a ponerse en pie. Y lo hizo a lo grande, participando en el Parque Eólico Marino Moray East, en Escocia. Allí, esta bestia de acero empezó a instalar las cimentaciones de gigantescos aerogeneradores, cada uno con un peso de miles de toneladas. La precisión con la que colocaba las piezas era asombrosa. Como si quisiera dejar atrás su pasado de caída, la grúa trabajó con una exactitud quirúrgica en un entorno implacable como lo es el Mar del Norte. De repente, lo que había sido una catástrofe de 60 millones se convirtió en un símbolo de resiliencia. El gigante que había tocado fondo regresaba para impulsar la transición hacia las energías renovables. El valor de la lección. El accidente de 2020 dejó claro que incluso los titanes pueden fallar. Pero también mostró el lado más valioso de la ingeniería: aprender de los errores y salir reforzado. Las mejoras introducidas tras el colapso no solo hicieron más segura a la HLC 295.000, sino que elevaron el estándar de toda la industria. Nuevos protocolos de prueba, controles más estrictos de componentes externos, sistemas redundantes de seguridad, todo ello se adoptó como norma. Lo que en un principio parecía un desastre irreparable se transformó en un impulso hacia una ingeniería más segura y confiable. Más que una grúa, un catalizador del futuro. La HLC 295.000 no es solo una máquina reparada. Es una pieza clave en la lucha por un futuro más limpio. Sus 5.000 toneladas de capacidad y su pluma de 145 metros la hacen perfecta para manejar la nueva generación de turbinas eólicas, cada vez más altas y más pesadas. En el Parque Moray East, cada instalación significaba energía renovable para millones de hogares. Y cada operación exitosa demostraba que aquel titán no solo se había levantado, sino que ahora servía a un propósito aún mayor: impulsar la transición energética global. Además,
Su versatilidad le permite enfrentarse a otro desafío monumental: el desmantelamiento de plataformas petrolíferas. Estas estructuras, reliquias de la era del petróleo, pesan miles de toneladas y requieren precisión quirúrgica para ser desmontadas en alta mar. La HLC 295.000 es una de las pocas máquinas en el mundo capaz de hacerlo con eficiencia. El océano, siempre un campo de batalla. El Mar del Norte no da tregua. Vientos huracanados, olas gigantescas, temperaturas extremas. Aquí cada tornillo, cada cable y cada operador se enfrenta a la naturaleza en su forma más bruta. La HLC 295.000, con su tamaño imponente, no solo soporta estas condiciones, sino que las desafía a diario. Y lo hace con la experiencia grabada en su propio acero, la memoria de una caída que casi la condena, pero que terminó forjando un regreso aún más poderoso. Un símbolo de resiliencia. En el mundo de la ingeniería pesada, pocas historias son tan intensas como esta. Una grúa que nació para lo imposible, que se quebró en su momento más importante, y que, en lugar de quedar como un monumento al fracaso, regresó más fuerte que nunca. Es un recordatorio para todos. La grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse después de hacerlo. Y la HLC 295.000 es prueba viviente de ello. Reflexión final. El accidente del 2020 fue una catástrofe de $60 millones. Sí, pero también fue el punto de partida de un nuevo estándar de seguridad, de innovación y de confianza en la ingeniería offshore. Hoy, cuando vemos a esta grúa levantar los cimientos de un futuro más sostenible, entendemos que incluso los fracasos más duros pueden convertirse en victorias. Porque el océano seguirá siendo un campo de batalla, pero mientras existan máquinas como la HLC 295.000 y mentes dispuestas a aprender de cada error, lo imposible seguirá siendo redefinido. Suscríbete si te gustó el vídeo y no te pierdas más historias donde la ingeniería se enfrenta a la naturaleza y demuestra que incluso los gigantes pueden caer, pero también volver a levantarse.